Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Castro, soy médico, soy psiquiatra y sean todas, todos y todes bienvenidos a este episodio nuevo de Sin Filtro Mental, el podcast donde hablamos de la psiquiatría, la psicología, las psicoterapias, las neurociencias, las ciencias psi y todo aquello relacionado con la salud mental, todo aquello que tiene relación con la psique y que en otros lados no se atreven a decirlo, no se atreven a hablarlo, o lo mencionan por encimita o desde otra perspectiva. Les recuerdo que aquí tenemos personas expertas en su área de ocupación y el día de hoy tengo el gran gusto de recibir a una amiga, colega, maestra, un gran ser humano, una gran persona. Ella es la doctora Nancy Jiménez. Nancy, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Les quiero contar la formación de Nancy para que vean la calidad de profesionista y de persona que tenemos con nosotros. Ella es médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, psiquiatra egresada del Centro Médico Nacional La Raza, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en la Clínica de Trastornos de la Conducta de la Alimentación del Grupo Ángeles, coordinadora del área de psiquiatría. Es terapeuta de pareja, tiene una amplia experiencia en la psicofarmacología, tiene formación en psicoterapia cognitivo-conductual y también es experta en el área de la terapia ocupacional. Muchas gracias. Sí, y Nancy, bueno, es bien importante para las personas que nos escuchan que tengan un poquito de el entendimiento de la salud mental, más allá de las definiciones, más allá de lo que dicen las organizaciones, por ejemplo, la OMS. Para ti, para Nancy, para ti, ¿cómo entiendes tú la salud mental? Pues, yo creo que o desde mi concepción, ¿no? Es el equilibrio en todas las áreas del ser humano. Las áreas hablamos mucho de las áreas físicas, de las áreas, propiamente mentales, pero nunca nos abocamos a otro gran espectro, que es la parte como espiritual, ¿no? Entiéndase como espiritual, no solamente la parte religiosa, sino este equilibrio y congruencia entre lo que soy y mi actuar, de tal forma que eso pueda ayudar a mi comunidad, a un tercero. Y mi comunidad puede ser el que está al lado mío, pero también toda mi colonia o el grupo de gente que está más como accesible a mí, de tal forma que nosotros vamos haciendo un cambio positivo, ¿no? En todas estas personas, pero para eso necesitamos un equilibrio en todas las áreas, en las emociones, en la parte física, en todo. Si nos damos cuenta que la salud mental busca una funcionalidad en la escuela, en el trabajo, en la familia, en mi día a día, en mi sueño, en mis actividades físicas, actividades culturales, recreativas, cómo yo me manifiesto y me vivo ante la otredad, cómo me percibo y prácticamente mucho de lo que evaluamos en el área de la psiquiatría es los fenómenos mentales y el comportamiento o la conducta, que es mucho de lo que podemos evaluar. Gran parte lo detectamos a través de la observación y una entrevista clínica, una entrevista que nos permite conocer a la persona, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, qué es lo que siente en distintas áreas de su vida. El día de hoy vamos a hablar de la alimentación, porque la alimentación es parte primordial pues, del día a día. Inicia en la mañana con un desayuno, termina la noche con una cena, pasamos por ahí porque esa es la forma en que obtenemos energía, alimento, nutrientes. Y hablamos de la conducta de alimentación, que específicamente la psiquiatría aborda los trastornos de la conducta de alimentación. ¿Cómo es que la forma de alimentarse de alguien puede generar un trastorno? ¿Qué lo haría que sea trastorno versus una forma de alimentarse sana? Mm, Aquí son varias aristas, ¿no? Para que se considere como tal un trastorno. Muchas veces nos quedamos cortos, algunos otros especialistas, la propia gente, pensando que los trastornos de la conducta alimentaria se limitan únicamente a cómo me alimento, ¿no? ¿Qué lo hace o qué hace que el cómo me alimente yo empiece a ser problemático? Una parte importante es la percepción, la imagen corporal, ¿no? ¿Cómo me estoy viendo yo, percibiendo yo, para que llegue a ciertas conductas que son poco sanas? Pero me refiero mucho a los 2 extremos, ¿no? Tanto al
comer de una forma tan, rápida, tan impulsiva, que no me permite a mí llegar a un equilibrio energético, y a la otra contraparte, intentar ser o hacer como todo muy sano, que empiezo a restringir grupos alimentarios. Aquí yo siempre les comento, no hay alimento malo, sino es el cómo lo vamos equilibrando a lo largo del día. Todos los grupos de alimentación tienen una función, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, que en los trastornos de la conducta de alimentación, los carbohidratos se empiezan a restringir. Sí, pero ¿de dónde sacamos la energía? ¿No? O empezamos a querer no tener grasa. Sí, pero ¿de dónde llevamos también a cabo el gasto calórico, el metabolismo de ciertas hormonas, ¿no? A nivel, por ejemplo, femenino, que son muy importantes, o a nivel sexual, hay un paso específico en la grasa. Entonces, más bien aquí es el equilibrio de todos los grupos, ni irme a un extremo ni irme a otro. ¿Por qué? Porque cuando se rompe este equilibrio es un foco rojo, algo está pasando, pero muchas veces traemos esta idea, inclusive personal de la salud, llámese médicos, llámese nutriólogos, que si yo doy una dieta restrictiva, eso va a funcionar y hacer que el otro, al final lo que queremos es como perder peso, ¿no? Pero no vemos toda la implicación que hay, la motivación, el hecho de que al final, a nivel de la comida, nosotros vamos, sintetizando o adquiriendo como las sustancias que hacen que nuestro cerebro funcione, ¿no? Entonces, si yo no tengo yo siempre les digo a los pacientes: "Si yo no tengo gasolina, mi coche no va a andar". Eso pasa con la alimentación. Si yo no doy una alimentación adecuada, mi cuerpo no se va a poner en marcha y el cerebro va a decidir apagar las funciones que no necesitamos, ¿no? O sea, muchas veces me encuentro con pacientes que me dicen, no, es que yo ya no entiendo la escuela, sí, pero tengo un grado de restricción importante. Y no es que no le entiendas, tu cerebro va a preferir no poner atención, no memorizar, por ejemplo, a que tu corazón esté latiendo. Pues va a pagar eso que no es tan vital. Entonces, aquí hablamos de esta ruptura del equilibrio que va más allá de solo el plato de la alimentación. Algo que se habla mucho en el área de la salud mental son los trastornos de tipo restrictivos. Ejemplo, dejo de alimentarme con los carbohidratos, proteínas, grasas, restringo algunas, la cantidad incluso. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otra condición que es el trastorno por atracón. Es decir, cuando alguien dentro de su conducta de alimentación llega a tener episodios de atracones. Es importante que destaquemos qué es un atracón desde la perspectiva clínica, ya que pudiera diferir de lo que las personas en casa entiendan por un atracón. Bueno, para definirlo, a mí me gustaría empezar un poquito con la definición de la Real Academia Española, ¿no? Ok. El atracón lo hablan como un exceso de cualquier cosa, exceso de trabajo, exceso en las relaciones interpersonales, exceso de lo que te puedas imaginar es un atracón. En cuanto a la parte de alimentación, se habla que en un periodo cortito de tiempo, ¿no? A veces, así como para ser muy estrictos, decimos dentro de 2 horas. En este cortito periodo de tiempo, yo consumo mucho más alimento del que necesito yo o del que necesita una persona en mi situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos en un hospital, a lo mejor necesitamos menos cantidad de calorías o un plan de alimentación diferente a alguien que trabaja en una construcción, ¿no? Entonces, esta persona puede consumir más alimentos o más grupos de alimentación que yo. Entonces, por eso es importante entender que es en mi situación similar, ¿no? Esta comparativa que se hace, porque tampoco tiene que ver con lo que como. Ojo, porque a veces yo digo, no, pues un atracón solo es porque me comí 20 donitas. No, porque no hay una preferencia de alimentación. Aquí va encaminado o va muy unido a la sensación de pérdida de control. O sea, yo no puedo parar de estar comiendo en este periodo. No puedo parar, pero además viene la culpa después, pero además viene esta sensación intensa de que estoy súper lleno. Hay personas que dicen, es que comí hasta no poder respirar, porque literalmente hay una sensación física muy importante y después se sienten avergonzados.
Es importante entenderlo porque vienen las épocas navideñas, ¿no? Claro, Hay situaciones donde, y lo pongo como entre comillas, se puede justificar el comer un poquito de más, que es en estas festividades. repetir el pozole, repetir el pavo, Exacto, ¿no? Si yo voy a una boda y me encantó lo que dieron, pido otro plato. Ahí no se habla de un atracón porque no es una conducta constante. Para que se considere como tal y estrictamente un trastorno por atracón, este atracón, esta alimentación que acabamos de definir, tiene que presentarse una vez a la semana durante 3 meses, ¿okey? Es importantísimo entenderlo porque muy frecuente y hemos escuchado cada vez más del trastorno de atracón. Yo digo: "Ay, ya me dio un atracón", ¿no? Pero no cumple con estos criterios, no hay pérdida de control, no hay esta sensación, de malestar ni físico ni mental en el individuo, ni cumple estos criterios por tiempo. Aquí yo quiero hacer como una acotación. Al final, nosotros en psiquiatría, bien decía Gus, que todos los diagnósticos son clínicos. En los trastornos de alimentación, además, hay parámetros físicos y parámetros de laboratorio que están alterados, pero tiene que ver con esta alimentación, ¿okey? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes ahorita escuchan como muy objetivo, muy definido, dicen como de libro. Nosotros nos basamos en ciertos libros de estadística y clínica, de tal forma que lo que nosotros vemos aquí en México si el paciente va a Japón, lo van a ver los psiquiatras japoneses, claro. ¿no? Entonces, es importantísimo porque el trastorno de atracón no aparece como trastorno hasta el 2014 en la penúltima versión del DSM, ¿no? Que es la quinta. Ahí se empieza a visibilizar como entidad independiente al resto de los trastornos de la conducta alimentaria por, por lo aparatoso que llega a ser el trastorno. Tan así que ha tenido, manifestaciones en el área del cine de forma reciente. Sí, se empieza a visibilizar más. Aquí muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, a alguien con obesidad y siempre lo asociamos con que está sentado comiendo muchísimo, ¿no? Esa imagen a mí me llega a la cabeza de una forma muy, em, como hasta muy irónica. ¿Por qué? Con un juicio, Exactamente, ¿no? No todos los pacientes con obesidad van a presentar trastorno de atracón, pero muchos pacientes con trastorno de atracón van a presentar sobrepeso y obesidad, ¿no? Imagínense, en nuestro país se habla que hay del 25 al 30% de los pacientes con sobrepeso y obesidad que buscan atención para bajar de peso tienen un trastorno por atracón y muchas veces los pasamos por alto, ¿no? Le decimos como, pues, es que no tienes que comer tanto, se da un plan de alimentación restrictiva. Los cirujanos, por ejemplo, que se dedican a la pérdida de peso, no ven que puede haber un trastorno por atracón, y si no atacamos esto, el resto del plan de tratamiento en cuanto al sobrepeso y a la obesidad va a fracasar, ¿okey? Porque lo estamos pasando por alto. Es tan común que lo hemos normalizado, ¿no? en Eso la es cultura algo importante. en la cultura mexicana, ¿dirías que tiene una característica específica el trastorno de atracón? En la cultura mexicana, aquí tiene mucho que ver también con me viene mucho a la mente que muchas veces vemos como al paciente con sobrepeso, paciente con obesidad, se solía decir que era alguien sano, ¿no? O, por ejemplo, las mamás que te hacían comer todo lo del plato, aunque tú ya estabas llenísimo, y vas aprendiendo a que esa es la sensación que tienes que tener cuando terminas de comer. Y hasta sirven otra vez, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es importante porque parte del diagnóstico y el diagnóstico diferencial, entre otras teorías, es que el atracón cumple la función de bajar la ansiedad, ¿no? Es muy frecuente que es un círculo vicioso. El paciente tiene algo que le detona la ansiedad e inmediatamente lo que hace es un atracón. Si tú no das una intervención en torno a lo que lo está detonando,
no vas a poder parar el atracón. La ansiedad acompaña y detona un atracón. ¿Qué otras causas o qué otras posibles orígenes pueden estar detrás de alguien que vive con un trastorno por atracones? Se habla de un componente genético también, apenas estamos como muy en pañales en descubrir en general la genética en la psiquiatría, ¿no? Pero también se está hablando ahorita de un componente por el cual se pueda desarrollar el atracón. Sin embargo, los trastornos mentales, a mí me gusta verlos como si fueran una serie de Navidad, ¿no? Para que toda la luz se prenda, todos los foquitos deben de estar puestos en su lugar. Eso pasa también con los trastornos de la conducta alimentaria. La genética juega un papel importante, pero también el entorno, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, que hay ciertos mecanismos de defensa en el cómo estamos comiendo. Hay antecedente, por ejemplo, de abuso sexual en las personas con trastorno por atracón, en el abandono o en el maltrato emocional y físico, pero también hay una línea de investigación que lo está hablando como parte del trastorno de la conducta de alimentación, pero también como parte de algo que nosotros llamamos trastornos del control de impulsos, ¿no? Por la característica tan impulsiva del comportamiento. Y es importante, y creo que me estoy adelantando un poquito como a las comorbilidades, porque, por ejemplo, en aquellas personas también hay como mucho auge en el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es muy, muy frecuente que haya o que exista una comorbilidad con este trastorno, pero es precisamente por la falta del control en el impulso, ¿no? Y hay pacientes, por ejemplo, que puedo yo estar aquí sentada platicando contigo, teniendo un trastorno por atracón y estoy pensando que terminando me voy a comer la bolsa más grande de papas que encuentre, pero además una bolsa de 200 gramos de nueces y además una hamburguesa, Y una pizza. ¿ok? Y una pizza. Entonces, es algo muy característico porque a veces dicen como: "Ay, no es un atracón porque lo pensó". No, o sea, aquí viene dado por estas características, el exceso en poco tiempo, que es comparativo, la ingesta de alimentación mayor a la de alguien que tiene las mismas actividades mías, pero además que va acompañada de esta culpa, de este malestar físico muy importante, ¿okey? Ansiedad, trastornos de control de impulsos. ¿Qué otras consecuencias puede tener un trastorno de la conducta alimentaria? Se me ocurre que alguien puede generar datos de depresión. Sí, las comorbilidades más frecuentes en el trastorno de atracón y en general como en las van como muy de la mano. En los trastornos de la conducta de alimentación son los trastornos afectivos, llámese depresión en este caso, pero también los trastornos de ansiedad, ¿no? Y es importante porque se visibilizan poco. Por eso les decía yo al principio que a veces nos limitamos a decir: "Ah, pues con el plan de alimentación se te va a quitar", ¿no? Síguelo, tienes que seguirlo. No, se tiene que hacer una intervención global, no solo con el paciente, sino con su entorno ¿La para que haya familia? un cambio. La familia juega un papel muy importante porque las directrices que se toman en cuanto al tratamiento específicamente hablan de intervenciones familiares, que al final la familia es la que nos contiene, ¿no? Pero también la que a veces nos pone ansiosos, o nos pone tristes, o son los más punitivos, y es como una situación muy difícil para el paciente, ¿no? A veces hay pacientes que te dicen: "No, es que yo intento seguir el plan, pero mi mamá me dice que es muy poquito o que es mucho". Y entonces me detona estas ideas de estoy comiendo mucho, ya no puedo tener el control, voy a pararlo. Se hace una intervención psicoeducativa de inicio y después se van haciendo estas intervenciones a nivel de terapia familiar para ver qué es lo que está pasando en la familia que está detonando estos síntomas. En tu experiencia, ¿qué tan común es que cuando un miembro de la familia tiene un trastorno por atracón, alguien más en la familia tenga algún otro trastorno de la alimentación? Sí, es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, que los pacientes, las personas que llegamos o llegan a padecer algún trastorno de la conducta de alimentación, haya alguien que lo tenga.
¿no? Y es frecuentemente, por ejemplo, a veces nos ponen sobrenombres que no están malintencionados, pero impactan mucho, Dejan ¿no? huella y marca en el Exacto, desarrollo. exacto, como es que tú eres más gordito, es que tú eres más flaquito. Y entonces estos extremos hacen que creamos o que se empiece a gestar desde ahí el trastorno. Pero si nos vamos para atrás, resulta que la mamá o resulta que la abuela, o sea que varias generaciones atrás van a presentar algún tipo de trastorno de la alimentación o conducta de riesgo para los trastornos de alimentación. Conducta de riesgo es como algo, un preámbulo, un previo. Sí, es como un preámbulo. A veces, por ejemplo, son pacientes que el papá, la mamá se la pasan 2 horas en el gimnasio, ¿no? Y tienen como muy cuidada la alimentación sin cumplir los criterios para. Ahí vemos una conducta de riesgo, ¿no? Pero lo vemos normal porque decimos: "No, es que es alguien bien fitness y se la pasa haciendo ejercicio y es súper saludable", sin ver en realidad que la mayoría de las personas no es así, ¿no? O sea, la mayoría de las personas vamos a un gimnasio más que por salud, por el querer vernos bien. Y no digo que no sea una motivación adecuada, pero a veces se cae en estas conductas de un trastorno y es difícil. Las consecuencias, las secuelas en la imagen corporal, en la autoestima, pueden ser permanentes y llegar a tener consecuencias fatales en algún momento. Mm, específicamente en el trastorno de atracón, se asocia mucho a sobrepeso. Y el sobrepeso lleva a una resistencia a la insulina y eventualmente se lleva a obesidad y a toda la disrupción en el metabolismo de la glucosa que impacta en un síndrome metabólico o en una diabetes exclusivamente. Entonces, las secuelas aquí, cuando no son vistas o cuando el trastorno no es visibilizado o se normaliza, es precisamente llegar hasta este punto, ¿no? Pero es tan normal que a veces los pacientes no se dan cuenta de todos los atracones que llevan al día, ya estando aún en un tratamiento para el control de la insulina o el síndrome metabólico. El tratamiento me da la impresión que requiere, uno, trabajar la conciencia, la advertencia de que se vive con un tema en la salud mental, con un tema que puede generar consecuencias físicas, consecuencias biológicas, y darle la conciencia de, ok, esto es lo que es un atracón, a veces te llega a pasar, a veces te llega a ocurrir, y tienes que darte cuenta, preverlo y ejercer tu plan de acción. Son estrategias psicoeducativas, mencionabas, estrategias familiares. ¿Qué otras opciones de tratamiento puede haber? Cuando es un trastorno ya como tal diagnosticado, nosotros no podemos trabajar solo la parte psiquiátrica o la parte psicológica o la parte nutricional de forma aislada. Tenemos que armar un equipo de acción porque a nivel, por ejemplo, esta parte psicoeducativa, esta parte conductual, hay comedores terapéuticos. ¿Cómo es un Los comedor terapéutico? comedores terapéuticos, las personas van en aquellas instituciones que lo tienen, ahí realizan por lo menos 2, como 2 tiempos de comida, ¿no? Donde se tiene que cumplir el plato que les están poniendo, porque está calculado para ellos. Se evita de tal forma la restricción, pero además se empieza a trabajar en un ambiente seguro a la hora de la comida. En la comida en un comedor terapéutico no hablamos de la comida, no hablamos del cuerpo, no hablamos del ejercicio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la ropa, de lo que nos gusta, de cosas muy diferentes, porque necesitamos empezar a desviar, por así decirlo, la atención de este foco que está muy, em, como muy arraigado a nosotros como personas, ¿no? Entonces, después del comedor terapéutico, por ejemplo, se hace una sesión psicoeducativa donde las pacientes van diciendo cómo se sintieron, qué ideas les llegaron, y de acuerdo a eso, específicamente en la clínica donde yo trabajo, ¿no? Las psicólogas que tenemos ahí van haciendo intervenciones después del comedor terapéutico.
Pero además, a nivel de nutrición se trabaja y se arma un plan de alimentación donde se va explorando, por ejemplo, hay pacientes que a veces llegan a ser muy restrictivas y te dicen: "No, no me gusta". Y se explora si es que no me gusta o me da miedo. Entonces, empezamos ahí también este proceso psiconutricional de exposición, ¿no? Pero además, hay un grupo de contención, un grupo psicoeducativo, psiconutri-educativo, donde se hablan todos estos temas. Se da las intervenciones, psicoterapéuticas individuales, cuyo, una parte fundamental es la terapia cognitivo-conductual, pero ojo, no a todos nos queda la misma línea de terapia. Entonces, las expertas en este tema manejan varias corrientes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un modelo que se llama Body Project, Body Break. que además de ser interesantísimo, es un como un debate socrático al que ellas llegan guiados por el experto en este tema. ¿Qué es el debate socrático? Ellas dan una idea de cómo es, por ejemplo, se perciben a nivel de la delgadez, qué es para ellas la imagen corporal, cómo interpretan todo esto en torno incluso a su valor como personas. Y en el debate, el moderador, ¿no? Va también confrontando ciertas ideas de tal forma que la estructura de pensamiento se va cambiando. Se escucha muy sencillo, ¿no? Pero es bien difícil y requiere mucho tiempo. Y experiencia también. Y, sí, también se trabaja con la familia, ¿no? Como con estos conflictos interpersonales que hay en torno a la familia. Cuando aún, por ejemplo, son personas que no se casan, se trabaja con la familia de origen. Cuando ya hay una pareja como más estable, se trabaja con la pareja y con él o la paciente, por ejemplo. Se intentan limitar algunas comorbilidades. A nivel de psiquiatría, hay medicamentos que se han probado, que bajan el impulso. En psiquiatría trabajamos no solo la parte de la comorbilidad, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, sino bajar el impulso. Entonces, hay varias líneas de medicamentos que nos ayudan con eso y que, está bastante interesante por la percepción que al final se tiene de la psiquiatría, ¿no? Pero los medicamentos, yo siempre les digo, ni las hacen adictas, ni las van a tener dormidas, pero sí van a ayudar a regular el impulso para que eventualmente cuando cumplan su tiempo de tener el medicamento, este tiempo lo hayan trabajado a nivel de psicoterapia y puedan tener estrategias que cuando yo lo quite y se presente alguna situación de ansiedad, no se lleve a esta conducta de atracón porque es una conducta desadaptativa, ¿no? Entonces, se los cuento así como muy rápido, pero es bastante compleja la intervención a nivel del tratamiento de los trastornos en general de la conducta alimentaria, aunque ahorita estamos hablando del atracón, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los trastornos que están muy a la par en hombres y mujeres, ¿no? En México se habla, por ejemplo, que de 2 hombres que tienen el trastorno, ¿De atracón? 3 mujeres lo van a tener. Muy similar. Sí, está muy, muy parejo, pero a veces nadie voltea a ver la parte masculina, esa también es la realidad, ¿no? O sea, se visibiliza más la parte femenina por estos estereotipos de belleza. Entonces, a veces es, por ejemplo, no sé, puedes tener un jefe que empieza a tener sobrepeso y de repente ves o abres su cajón y está lleno de muchos dulces, de muchos cacahuates, y regresas a las 2 horas y ya no tiene nada, ¿no? Entonces, puede ser que sea un trastorno de atracón. A nivel, por ejemplo, em, hacen como esta comparativa entre los mexicanos que viven en Estados Unidos y los mexicanos que viven aquí, y es más común el trastorno de atracón en los mexicanos que viven allá. A mí me hace mucho sentido Ujú. pensando en esta teoría de que baja la ansiedad, ¿no? Al final, cuando se es migrante, la ansiedad es muy intensa. Entonces, esta parte es bien interesante a nivel de las etnias,
porque también hay estudios que hablan, por ejemplo, que los afrodescendientes tienen menor comportamiento impulsivo en cuanto a los atracones que los europeos o los, angloparlantes, por ejemplo, Muchas ¿no? diferencias socioculturales en la presentación clínica del trastorno por atracón. Hablabas de hombres y mujeres, la diferencia sexogenérica en cómo se viven y cómo se evalúan. Estas comunidades terapéuticas, comunidades terapéuticos, terapias en grupo, son mixtas, son de un solo sexo género. No, llegan a ser mixtas, pero ahí sí tiene mucho que ver con cómo se plantee también el modelo de quien lo va llevando, ¿no? Pero son mixtas, o sea, no hay, como una separación por género, porque en realidad se trabaja lo mismo con todos, ¿no? Hablaríamos de separación de género cuando tratamos otros trastornos. Aquí lo que sí se evalúa, por ejemplo, en los comedores terapéuticos, es muchas veces estas características del impulso, ¿no? Otras comorbilidades que tienen, que al principio, tienen este comedor terapéutico más individualizado y después empiezan a integrar al resto de los pacientes, ¿no? Pero sí es importante entender que el trastorno de atracón es muy similar, muy parecido en hombres y mujeres, pero a veces, repito, no lo visibilizamos, lo normalizamos, ¿no? Hablando de esta normalización, ¿cómo es que alguien puede prevenir desarrollar un trastorno por atracón? ¿Se puede prevenir de estas conductas alimentarias de riesgo? ¿Alguien como familiar detecta que algún ser querido tiene algo similar? ¿Se puede prevenir o intervenir de forma temprana? Sí, se puede intervenir de forma temprana, sobre todo previo al desarrollo de las complicaciones, ¿no? Algo que es bien importante es, hubo un auge mucho, sobre todo en los noventas, de las dietas restrictivas, ¿no? Había libros de la Ah, dieta de la manzana, de la exacto. luna, de quién No me sabe qué. acuerdo mucho haber escuchado cuando era niña a alguien que decía: "No, es que yo estoy haciendo la dieta donde solo como manzana y tomo, agua o tomo café". Y en ese recuerdo, pues, era alguien que todo el tiempo estaba dormida mientras hacía eso, ¿no? No tenía Pero energía. no, pero para el resto de la gente era como normal porque se estaba cuidando. Entonces, más bien aquí creo que algo superimportante es la visibilización de todos estos trastornos a nivel, por ejemplo, con los padres, a nivel escolar, con los maestros, que son los primeros contactos. ¿Para qué? Para que podamos detectar las conductas de riesgo, detectar estos foquitos antes de que se prenda toda la serie y poder hacer intervenciones en los momentos específicos, ¿no? Hablas de maestros y padres. ¿Quiere decir que es desde infancias y adolescencias? Sí, la mayor tasa de presentación o el pico de mayor presentación es durante la adolescencia e inicio de la juventud. Pero no quiere decir que no se vaya a presentar en los adultos o en los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los adolescentes, muy frecuentemente están muy incluso desde la secundaria, el bachillerato, con un orientador, y él los conoce perfecto, ¿no? Entonces, también hay que escucharlo, también hay que entrenarlo a las familias visibilizando que existen todos estos trastornos, porque aunque somos adultos, por la propia, cultura que tenemos, la familia juega un papel fundamental, ya sea a favor o en contra de todos los trastornos mentales, ¿no? Entonces, en este caso, el visibilizarlo, el que empiezan a entender los otros que no es adecuado el cómo comemos o el ejercicio que hacemos, nos va a ayudar mucho a poder detectar estos focos rojos, porque la prevención existe, que podríamos hablar de muchos libros, pero también hay campañas que se están haciendo para visibilizar estos trastornos y, en consecuencia, la prevención. Es frecuente en la presentación de todos los trastornos de la conducta de alimentación en la adolescencia, en los adultos jóvenes, porque al final la adolescencia y el inicio de la adultez es un tema bien álgido en todos.
La búsqueda de ¿no? identidad, etapa crucial. Exactamente. Entonces, si todo el tiempo estoy sometido a un estrés, pues al final veo como esto que yo llamo fugas, ¿no? Fugas en tengo mucha ansiedad, voy a tener el atracón. No se piensa así, sería maravilloso porque ahí nosotros podríamos hacer como meter una intervención y cortarlo. Detectar la idea y controlar el Exacto, comportamiento. que al final las estrategias terapéuticas van encaminadas a detectar estas ideas, ¿no? Pero ya hablamos de un trastorno diagnosticado. Pues sí, sí se puede hacer la prevención y la prevención, como yo siempre le digo, incluso a los residentes, ¿no? Es la psicoeducación también. Empezar a ver que hay conductas que tenemos bien arraigadas como cultura, como personas que no son sanas. Y ahí está lo difícil. Se trabaja en la percepción corporal, en la forma de cómo yo vivo mi identidad y en el manejo de estrés, en el cultivo de la autocompasión, en el trabajo de una prevención y una rehabilitación. ¿Podemos hablar de curación, remisión o algo que se Sí, quita? sí, yo creo que la ventaja de muchos trastornos de psiquiatría, incluyendo los de la conducta de la alimentación, es que si se hacen intervenciones y tratamientos adecuados, se van a curar, ¿no? Sí, hablan de que nos hacen más vulnerables a desarrollar otro a lo largo de nuestra vida. Sí, pero se pueden curar. Entonces, aquí lo importante a escucho como esto de la imagen corporal, es que, a comparación, por ejemplo, de la bulimia, Ujú. la distorsión de la imagen corporal no va previa a, ¿no? O sea, el paciente no está pensando todo el tiempo como, ¿cómo me veo? Ya hasta que hay un impacto en la ganancia ponderal, en el sobrepeso, la obesidad, viene esta parte muy dismórfica. Es después. Esa es una característica que nos puede ayudar a diferenciarlo del trastorno bueno, del atracón de la bulimia, ¿no? Otra diferencia importante es la parte restrictiva. Los pacientes con atracones rara vez tienen una dieta restrictiva. Los pacientes con bulimia que tienen atracones sí vienen de una alimentación restrictiva, ¿no? Los pacientes con atracón rara vez compensan o tienen conductas compensatorias. Los pacientes con bulimia sí tienen el atracón y se inducen el vómito, empiezan a usar laxantes, por ejemplo. No quiere decir que un paciente con atracón no vaya a hacerlo, solo que es menos frecuente y no es estrictamente parte del trastorno por atracón, ¿no? Entonces, es importantísimo empezar como a diferenciarlos. Y hay otras diagnósticos diferenciales que se hacen, ¿no? Hablamos de estos trastornos por el control de impulso, que el atracón o el trastorno de atracón va muy a la par de un trastorno límite de la personalidad por esta parte impulsiva, pero hay pacientes con trastorno bipolar, que están maníacos, que no controlan el impulso, que van a tener esta parte impulsiva. Una característica importante del atracón o del trastorno por atracón es que no se limita a un área. O sea, no es como que yo esté aquí contigo y tengo un atracón y me vaya y ya no lo vaya a tener. No, aquí saliendo puedo tener un atracón Y en y tu en mi casa casa, puedo tener un el atracón, trabajo. ¿no? En el trabajo, con la pareja. Eso a veces llega a ser visualmente muy aparatoso para el otro cuando lo ve, ¿no? Se preocupa porque ven el atracón, pero el atracón no solo como esta parte de la comida, sino la pérdida de control, ¿no? Y quisieran ayudarlos y quisieran detenerlos, pero no pueden. Pues, también va por ahí las intervenciones de qué hacer y qué no hacer cuando se están presentando estas conductas. Pareciera que es un camino de mucho tiempo para lograr una mejoría en la percepción de la salud mental. Mm, ¿Meses? ¿Años? sí, o sea, depende mucho como de cada paciente, porque yo siempre les digo, decirte un tiempo te mentiría, porque a lo mejor yo me tardo un año, ¿no? Pero tú te puedes tardar 6 meses. Meses sí son, porque son conductas que llevan años, y yo no espero cambiar conductas que llevan 20 años en un mes. Eso es irreal,
¿no? Entonces, a mí me gusta mucho preguntarle también a los pacientes como, ¿qué esperas del tratamiento? ¿Por qué? Porque si llego yo con Gus y le digo: "Es que yo quiero ya que se me quite en un mes", o sea, 2 semanas, le doy 2 semanas para que se me quite, es irreal, ¿no? Inalcanzable. Ahí yo tengo que entrar y decirle como, bueno, sí hay tasa de remisión, sí hay tasa de curación, pero tan solo el tratamiento farmacológico no dura 2 semanas, ¿no? En empezar a hacer efecto. Entonces, es algo que se tiene que estar explicando, y que las intervenciones también a nivel terapéutico es como reentrenarnos, también hay un reentrenamiento a nivel emocional, a nivel bioquímico, a nivel de alimentación. Es como quitar todo lo que sabía y volver a empezar. Porque muchos trastornos vienen también por alcanzar este ideal o esta perfección, ¿no? Y entonces yo siempre digo, lo perfecto es lo imperfecto. Cada uno de nosotros somos perfectos como somos. Podemos hacer algunas mejoras, sí, pero además siguiendo esta línea de la perfección, yo a veces les digo a los pacientes, bueno, siguiendo esa lógica, entonces ya no podríamos aprender y ya no podríamos cambiar y la vida sería muy aburrida, ¿no? Entonces, más bien son varias cosas que tenemos que hacer intervenciones si se logra la remisión. Hay ciertos parámetros muy estrictos a nivel clínico, por ejemplo, en cuanto del atracón, que habla de las frecuencias del atracón. La remisión no es de un momento a otro. Lo que se espera es que los atracones también vayan bajando de frecuencia a lo largo de los meses y después de las semanas hasta que la conducta haya terminado. Para llegar a una remisión hay que pasar por un tratamiento, por un diagnóstico, una intervención temprana y hablamos que es un camino de un tiempo bastante pues, medible, pero que va a buscar una mejoría. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas si detectan que alguien cercano está presentando atracones? ¿Cómo yo puedo intervenir? ¿Puedo apoyar? ¿Puedo ofrecerle ayuda? ¿Es pertinente? ¿No es pertinente? ¿Me callo? ¿No digo nada? ¿Qué consejo a alguien que tiene alguna persona cercana? Aquí importante es, yo siempre les digo, pregúntenles, escúchenlos, ¿no? Pregúntale cómo quiere ser ayudado. Dile lo que te está preocupando, ¿no? Yo te veo, a veces les digo yo, es bien válido sentirse ansiosos, sentirse enojados. Lo que no es tan adecuado es cómo lo expreso, porque agredo al otro, me agredo a mí, ¿no? Pues una recomendación que yo siempre hago es esa, si yo estoy viendo que alguien puede tener una conducta de riesgo, una conducta o incluso pienso, sí, tiene trastorno de atracón, puedo llegar y preguntarle, ¿no? Y decirle: "Oye, te veo más estresado, veo que de repente estás comiendo como con mucha desesperación y después de eso yo he visto que te sientes como muy enojado, que físicamente hasta, esta frase, ¿no? Me dices que no puedes respirar de tanto que comiste, deberíamos de buscar alguna ayuda, ¿no? O incluso, ¿cómo puedo ayudarte? Porque me preocupas. Esta pregunta de cómo puedo ayudarte porque me preocupas abre mucho las puertas. A veces las personas te van a decir: "Ay, no, si yo estoy bien". Es la primera, o sea, es el impulso, ¿no? Cuando baja la emoción, ellos se van a acercar a ti, porque tú ya les diste la Ya confianza, ofreciste la mano. ya abriste esta puerta, ¿no? Entonces, eso también es súper importante con todos, o sea, no solo con los pacientes, sino también con nuestras familias, escuchar al que al otro. Y si yo soy una persona que tiene conductas de riesgo de alimentación, ¿cómo le digo a mi familia, a alguien cercano, oye, ocupo ayuda, busco en el directorio, llamo a alguien, pero tengo miedo, tengo nervios? ¿Qué puedo ofrecerle a alguien que está pensando, dudando en acercarse a la búsqueda de la atención para la salud mental? Yo creo que si ya empezaste a pensar que tienes algo, sin nombrarlo, sin saber qué, pero ya no te sientes de forma adecuada, independientemente del trastorno de atracón, llámese síntomas de ansiedad, síntomas depresivos, algo. Si tú ya estás pensando en que está pasando algo diferente contigo, es momento de buscar la ayuda, ¿no? Con tu médico familiar, con tu médico general para que te canalice en el caso, que sea,
adecuado con el psiquiatra, ¿no? Incluso ahorita está muy en boga buscar por Doctoralia. Pones el nombre del psiquiatra o psiquiatría que está alrededor tuyo y puedes hacerlo. Eso hablando de cuando eres adulto, ¿no? Cuando eres adulto y trabajas. Pero también hay instituciones como el IMSS, la Secretaría de Salud, que llegan a tener estas intervenciones como programas. Cuando tú eres un adolescente, a veces sentimos que no nos escuchan, ¿no? Pero acérquense con quien más se sientan, como decía el programa, A a quien quien más más confianza confianza le le tengan, tengas. porque va a ser la persona que los va a escuchar y va a ser la persona que los va a ayudar a que su voz se escuche. Y de esa forma podemos hacer un cambio importante al inicio de estas conductas. Si alguien de las personas que nos escuchan tienen interés en querer buscar atención contigo, en las clínicas donde tú trabajas, ¿en dónde te pueden localizar? Bueno, la clínica en donde yo trabajo es la Clínica Ángeles de Trastorno de la Conducta de Alimentación, es parte del grupo Ángeles. ¿Dónde se encuentra? Ahorita nos encontramos como toda esta estructura de la clínica en Interlomas, Ujú. en Circuito Empresarial número 8. Igual la buscan así y aparece bien toda la dirección y los teléfonos de la recepción para que puedan ponerse en contacto. Y les voy a dejar ahí mi número también para que aparezca de mi número de WhatsApp. A veces me mandan WhatsApp y los puedo orientar un poquito mejor. Y es muy, muy importante esto que les digo, si ustedes ya están pensando en que algo va mal, acérquense a alguien, ¿no? Inclusive cuando somos adolescentes y estamos en esta etapa muy rebelde, tenemos algún maestro en el que confiamos mucho. Hay que acercarnos a ellos. A la persona adulta de tu confianza Exacto, cercana. exacto. Recordar también, los profesionales de la salud mental rara vez, por no decir, me atrevo a decir que casi nunca te van a juzgar, difícilmente te van a señalar. Estamos para poder apoyarte, para escucharte, para leerte, para orientarte, para poder ofrecer una atención a un área que era un tabú hasta ciertos años, diría yo, que ahora ya hay mayor apertura, hay mayor forma de visibilizarlo y buscar una forma de atenderse y alcanzar ese equilibrio en la salud mental. Así es. Estamos, yo creo que en una época para la salud mental muy bonita y muy importante porque por primera vez se está visibilizando más y fuera del tabú, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y a mí, además, me encanta andar psicoeducando a todo mundo. Y así como una anécdota rápida de la salud mental, por ejemplo, mi mamá ahora ya ve a alguien y le dice, tienes que ir al psiquiatra, porque no está mal, o tienes que buscar ayuda psicológica, porque la mente también se enferma, ¿no? Así es. Entonces, de granito en granito, yo creo que podemos hacer mucho más para la visibilización y normalización de las enfermedades y de los trastornos. Y es uno de los objetivos de este proyecto Sin Filtro Mental, ofrecer psicoeducación al alcance de todas, todos y todes. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en alguna otra plataforma donde pueden tener este alcance a un conocimiento bien intencionado, un conocimiento con personas preparadas, con personas que tienen experiencia en lo que hacen. Recordar que hay algunas otras personas que lo hacen bien intencionado, pero tal vez de una forma un tanto con limitantes en la experiencia o en el conocimiento. A veces hay información errónea. Sí, yo siempre les digo a los pacientes, me encanta que busquen información en internet, pero que me la digan, porque hay muy mala información, pero cuando la buscan podemos también ahondar más en esa parte psicoeducativa, en que sí y que no es parte de la salud mental. Nancy, muchas gracias por esta charla, esta información, esta educación para la salud mental que nos ofreciste en esta edición. Muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa, van a aparecer ahí mi número y mi correo electrónico. Ok, gracias Nancy. Y recordarles a todas las personas que nos escuchan, si en algún momento consideran que requieren atención de forma e intervención en crisis, recordar los teléfonos de emergencia 911, la línea de la vida 800-911-2000,
la línea del Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33, alguna de las otras líneas que hay 800 911 32 32, una llamada a tiempo donde sientas que te escuchan, que te orientan, que te atienden, puede salvar minutos, puede dar calma, puede dar paz, e incluso puede salvar vidas. Nancy, gracias por estar aquí y a todas, a todos y a todos los esperamos en la próxima edición de Sin Filtro Mental, tu podcast.